El pensar y los otros. Pensar. Pensar proviene etimológicamente del latín pensare, y este dependere, que significa lo que se compara entre dos pesos, en una balanza. El pensamiento, que es el acto de pensar, es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir del proceso de la razón. El pensamiento de las personas es acumulativo y se desarrolla a través del tiempo. El pensamiento se refleja en el lenguaje y a la vez configura el propio lenguaje. Algo para leer. Platón en el diálogo Teeteto comenta una anécdota que le había sucedido a Tales de Mileto. Este cuando estudiaba los astros se cayó en un pozo al mirar hacia arriba y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las cosas que tenía delante y a sus pies. La misma burla podría hacerse de todos los que se dedican su vida a la filosofía. Pensar con otros. Cuando pensamos, pese a que es un proceso individual, involucra a otros. Aristóteles plantea que no basta con la razón, además somos seres sociales, animales políticos. Es tan así que no podemos encontrarnos con nosotros si no nos encontramos con otros. Antes que nosotros individualmente, está el conjunto de los otros seres humanos que conforman la comunidad. A través del lenguaje nos contactamos con los demás y entablamos la relación para construir la sociedad. Algo para leer. Aristóteles, la política. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo de dolor y de placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensaciones de dolor y de placer, e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales, poseer él solo el sentido del bien y el mal, de lo justo y de lo injusto y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituyen la casa y la ciudad. Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. El diálogo. La capacidad lingüística o de discurso es una cualidad humana que permite la construcción y la expresión del yo, que solo tiene sentido en diálogo con otros. El modo de enfrentar en común los problemas del diario vivir. El diálogo crítico es un diálogo en el que existe una interdependencia explícita entre las diversas intervenciones, se establece un proceso de investigación, la búsqueda se centra en la construcción del sentido más que en la búsqueda de la verdad, si bien aquel no puede darse sin esta. Se buscan las divergencias, la incertidumbre no genera desasosiego, se evalúan las afirmaciones y los criterios, se tiene una actitud mental abierta ante las nuevas alternativas, se ofrecen justificaciones espontáneas y completas, aparecen preocupaciones morales, las afirmaciones se hacen como hipótesis que necesitan verificación. Algo para leer. Hannah Arendt, La condición humana. Solo el hombre puede expresar estas distinciones y distinguirse, y solo él puede comunicar su propio yo, y no simplemente algo, sed, hambre, afecto, hostilidad o temor. En el hombre la alteridad que comparte con todo lo vivo se convierte en unicidad, y la pluralidad humana en la paradójica pluralidad de seres únicos. Un texto sobre el diálogo de Umberto Giannini, La reflexión cotidiana. Así el diálogo es un drama que se prepara, que se convoca, que finalmente se entabla en medio de una rutina suspendida y a causa de puntos de vista o intereses que van explicitando y van poniendo en tensión a las llamadas partes del conflicto, a los personajes del drama. Un primer elemento importante es su estructura, sobre todo cuando se trata de intereses abiertamente en conflicto, es la heterogeneidad y contraposición funcional de los dialogantes, los personajes, gobierno-oposición, civil y militario, operario patrón, acreedor y deudor, etc. Metalenguaje, como decíamos, de un lenguaje especializado, que ocasionalmente se pone entre paréntesis para articularlo mejor.
pero nosotros hablamos aquí de un diálogo verdadero, en contraposición al diálogo de sordos, en el que nadie se expone a la cualidad intrínseca del argumento ajeno, y en contraposición al diálogo infecundo, en el que sus conclusiones no importan lo más mínimo a la vida. La naturaleza del diálogo tal podría, pues, resumirse en lo siguiente: desde un punto de vista objetivo, ha de estar regido por el principio de verdad. No solamente se quiere el diálogo, se lo quiere justamente para alcanzar por su intermedio una experiencia común. Esto es un conocimiento teórico y una valoración práctica de las cosas que constituye un criterio válido para zanjar dificultades y reanudar la rutina suspendida. En esta eficacia, en esta fuerza resolutiva consiste justamente su verdad. Ahora, desde un punto de vista subjetivo, al diálogo debe regirlo un principio de veracidad, virtud esta propia de una conciencia hospitalaria que sabe, llegado el caso, tratar a las ideas más como huéspedes que como propiedades impersonales, por una conciencia que sepa dejarlas partir. Lo que hay que confesarlo resulta sumamente arduo por las cuestiones de fe. Allí la virtud argumental del otro encuentra un límite insuperable en aquello que se sabe sin poder demostrar, a veces sin siquiera poder expresarlo. Ese es su drama. Otro texto de Karl Popper, La sociedad abierta y su enemigo, habla de la tolerancia y la intolerancia. Dentro de esta hay una paradoja de la tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto como ellos de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarla mediante argumentos racionales y mantenerla en jaque ante la opinión pública. Su prohibición será, por cierto, poco prudente, pero debemos reclamar el derecho de prohibirla. Si es necesario por la fuerza, pues bien, puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comience por acusar a todo razonamiento. Así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho no a tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos por tanto que reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Ejercicios. 1. ¿Qué es pensar? 2. ¿Debemos pensar con otros? 3. ¿Para qué sirve el diálogo? 4. En nuestro país, según Popper, ¿quiénes serían los intolerantes? ¿Y qué se debería de hacer con ellos?